Ok, Mayra, voy a tratar de avanzar. Espero que estén bien, Dios me los bendiga. Estaba leyendo un libro que tengo, un devocional, y el título tiene diferentes devocionales, dice, Cuando el sufrimiento tiene sentido, Making Sense of the Suffering. Y el escritor dice que cuando su papá murió, él estaba muy triste, dice el que escribió, muy herido. El dolor era algo un dolor que me adormecía y que no se iba. Quería una vez más tener una conversación con mi padre y no pude. Lo extrañaba y sabía que iba a continuar extrañando a su papá. Ya sabía que nunca iba a conocer a mi esposa. El papá murió antes que él se casara, antes que, dice, tampoco conoció mis hijos, no conoció sus nietos. Sabía que habría muchos momentos en mi vida donde iba a desear que él tuviera ahí. Dice, estaba triste por mis hermanos que eran más jóvenes que yo, especialmente uno de los hermanos de él que se llamaba Amish, era el más joven y está diciendo, yo tenía 30 años cuando mi papá murió, pero mi hermano más joven tenía más que 22 y él vivió con papá antes de morir los 5 años de su enfermedad. Mi papá estuvo enfermo desde que Amish, el hermano menor, tenía 17 y eso es una edad muy joven para perder a su padre. El sufrimiento viene en muchas, dice, en muchas formas y en muchos tamaños y dice, y el sufrimiento usa muchas máscaras también. La primera vez que él fue, el que está hablando, le dieron un diagnóstico, el doctor le dijo que tenía cáncer. Recuerdo cuando salí de la oficina del doctor, mis orejas se pusieron rojas y como que me sonaba todo y temblaba y todo se veía como una neblina cuando él salió de esa noticia del doctor. Todo alrededor de mí y la gente seguían con sus vidas mientras yo tenía una mala noticia del doctor. Pero mi vida había cambiado en un instante, en un segundo cambió. Estar enfermo tú mismo es una tristeza de una manera diferente y como él decía, lo veía, es un sufrimiento diferente. Mientras la vida sigue alrededor, es lo que él decía. Cuando él tuvo un hermano, Mark, que murió, también él sufrió dolor y dice que era diferente para él. Era diferente a cuando su papá murió, cuando él perdió a su papá, que fue diferente a que lo perdió de cáncer. Pero Mark, su hermano, estaba todavía joven. No dice la edad, pero dice que estaba en su prime of his life. Means maybe en los 30 o maybe en los early 40s. Él tenía 2 hijas y su esposa, quien ellas la necesitaban. Cuando mi papá murió fue triste pero mi papá vivió una vida completa, es lo que dice él escribiendo. Pero mi hermano dejó mucho todavía por vivir, ya que estaba joven cuando murió y su muerte dolió más que todo eso. Hay otros tipos de sufrimiento a los que yo le tendría miedo o terror. Por ejemplo, al dolor cuando viene a un ser querido, como en el caso de ustedes, a un ser querido, dice el escritor, es un terror y un miedo humanamente cuando es un ser querido el que está enfermo o dolido y tú no puedes hacer nada, tú te sientes helpless. Es un dolor diferente. Dice, es un terror ver tus propios hijos sufriendo. Cuando mi hijo Walter, este, tenía como un añito, el hijo de él, Walter, y tenía una asma severa, dice severa. Y una noche lo llevé al cuarto a emergencia al hospital y pasé la noche en el hospital con él. Todo el piso estaba lleno de niños enfermos. Muchos de estos niños llevaban semanas y meses y algunos de ellos nunca volverían a su hogar. Él todo eso lo vio. El sufrimiento es uno de los misterios, dice él en su devocional,
que es de la experiencia humana. So, es un misterio, aún cuando lo hemos experimentado, es un misterio, dice él. No sé por qué se sufre en ciertas maneras y sufre en otras cosas. No sé por qué la gente, su sufrimiento es público, ya sea porque alguien famoso y todo el mundo se entera, o porque tú solo dices a todo el mundo en la iglesia. Hay gente que le dice, pues tienes cáncer, vamos a suponer en el ser un ejemplo, una mujer y se queda, se lo queda callado, se lo dice a su esposo y no quiero que nadie se entere o mis hijos sufran. Cuando hay otras personas que dice él que sufren dentro, se lo mantienen cuando otros lo hacen público. So, no sé por qué lo dice que uno lo hacen callado, otros se lo guardan para adentro, que nunca nadie lo sabe. No sé por qué mi hermano murió cuando todavía estaba en lo máximo, en lo mejor de su edad y de su vida. No tiene sentido para mí, dice él. Es un misterio y he aprendido a tener paz aún en medio de estos misterios que no entiende, dice él. No soy tonto para reconocer que en mi mente finita, una mente humana pequeña, pueda comprender la infinita mente de Dios. Ese es el misterio. Dice, cuando yo veo una cosa diferente, Dios la ve mucho más diferente a como nosotros lo vemos. O él dice, es un misterio y yo jamás me voy a juntar a la mente de Dios y entender a Dios porque no lo vamos a entender. ¿Verdad, Mayra y Mary? Ahora mismo ustedes quizás no lo entendemos, muchos no lo entendemos. Él dice que es un misterio, aún el sufrimiento y aún la mente de Dios. La fe y la esperanza me dirigen a una conclusión que el sufrimiento tiene valor, tiene valor. Dice, yo no entiendo completamente la razón y el valor del sufrimiento. No lo entiendo. El sufrimiento es un misterio, sigue diciendo él. Está hablando un hombre cristiano que ha hecho libros y seguramente ha pastoreado, un ministro. Dice, pero yo estoy bien con eso. El misterio es algo, él lo describe hermoso. El misterio es algo beautiful. I don't know por qué se explica así. No debemos burlarnos de eso, sino que debemos acercarnos a ese sufrimiento o a esa, lo que sea, con reverencia y asombro. Dice, la cruz es la vida central de Jesús. Nosotros, la cruz es lo que nos mantiene y su resurrección es que nos mantiene nuestra fe y nos mantiene cerca de Dios, porque es a través de Jesús que llegamos al Padre. Es la cruz, es el centro. El sufrimiento tiene un inmenso imposible de medir. El que quiere describir el sufrimiento de Jesús es algo que no se puede describir, fue inmenso y era imposible de medirlo con nuestra mente pequeña y finitita humana al valor que verdaderamente tuvo la cruz, porque no se le da el valor que debía tener la cruz ahora mismo. Yo creo que nuestro sufrimiento está conectado al sufrimiento de él en muchas maneras, aunque nunca verdaderamente en nuestra vida vamos a entender lo que Él verdaderamente soportó. En la próxima vida, en esa vida eterna que nos tiene prometido, vamos a descubrir que el sufrimiento en esta vida fue un gran honor sufrir, fuera lo que fuera. No sabemos, pero es un misterio y Él dice, todavía yo sigo diciendo, estoy bien con eso. El sufrimiento es una parte inevitable en la vida del humano y del cristiano, y se está refiriendo más al cristiano, pero es una parte inevitable y no tienes que pasar por el sufrimiento, o hay quien no le da significado, pero sí, tiene sentido, tiene propósito y tiene significado. Como muchas cosas en la vida que podemos tener el control o no, depende cómo respondemos al sufrimiento, hace la diferencia. Cómo yo respondo a esa mala noticia, cómo yo respondo a ese sufrimiento. En el caso de ustedes, que yo sé que no le han dado la espalda a Dios, pero hemos escuchado casos y se lo había dicho, que es el Evangelio según San Yo, pues eso, es gente que no quiere ni a la iglesia ni quiere nada con Dios. Dios me quitó a mi hijo, Dios me quitó a mi esposo, a mi esposa. Yo sé que, yo no sé porque no estamos en los zapatos de ellos, pero yo sé en el caso de ustedes que todavía tienen fe de que Dios puede hacer un milagro. Yo sé que Dios está en ese cuarto con ustedes, yo lo sé,
porque así lo he podido ver y sentir cuando oramos Basto y yo. Dios está en esa habitación y Dios está en control, y el sufrimiento sí todo tiene propósito, el porqué de todo. Y Jesús nos consuela diciéndonos en Juan 16, que lo tengo aquí, 16, 20 al 22, ese Jesús hablando. Juan 16, del 20 al 22. Juan 16 dice: de cierto digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Porque seguro el mundo no va a entender el dolor de muchos. Para el mundo, maybe no es importante, o no quieren pasar por ese proceso, pero todo el mundo va a pasar por ese proceso. Pero Jesús le está hablando aquí a nosotros, a la iglesia, no al mundo. Por eso dice: ustedes se lamentarán, el mundo se alegrará, porque el mundo no quiere nada con Dios. Dice: pero aunque ustedes estén tristes, hablando a nosotros, vuestra tristeza es promesa. Jesús lo dijo, se va a convertir en gozo. Vuestra tristeza se va a convertir en gozo. Dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor, y dolor es fuerte, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz el niño, y lo ve, lo tiene en sus manos, ya no se acuerda de la angustia que pasó por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y el 22: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero los volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie le podrá quitar ese gozo. En ese tiempo, y todavía ese gozo está en nosotros, aunque padecemos muchas cosas, sufrimientos y pérdidas. Cuánto hemos, ¿verdad? Han perdido los esposos, los padres, hijos, desde el 2020 con esta pandemia. Hay dolor y sufrimiento que no hubo ni acción de gracias ni Christmas para muchas familias. Pero Él dice que un día lo vamos a ver cara a cara, y dice que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Eso es una promesa. Eso sigue Él diciendo, el que escribió dice: el pasaje solamente que leímos ahora, esos pasajes en Juan 16, es prueba suficiente de que Jesús ve el sufrimiento en una manera completamente diferente a como el mundo lo ve. Y esto quiere decir que el sufrimiento es diferente, radical, de cómo nosotros los vamos a ver. Si los vemos de nuestros recursos y medios, de nuestra forma o nuestro ojo humano, o quizás en lo físico, en lo emocional, humanamente, pero es diferente, lo vemos diferente por cuanto estamos en Cristo. Afortunadamente para todos nosotros, Jesús no nos dejó a nuestros recursos. Dice: no te he abandonado, yo no te he desamparado, yo no te he echado a un lado, aunque estén en sufrimiento, aunque estén en ese cuarto, aunque estén viendo su nene. También, como dijo él llevó su nene, pero vio montones de niños. Quizás él pensó: solamente mi hijo. No, él vio niños allí enfermos, y dijo: hay otros que iban a salir en semana, hay otros que no iban a salir del hospital forever, no podían, porque de ahí ya usted sabe lo que iba a pasar. Eran condiciones quizás mayores que las de su hijo. Era la forma en que Jesús nos quería decir, y quiero que lo veas de la manera que yo puedo ver el sufrimiento. El sufrimiento sigue sufrimiento. El Señor lo sabe, y Jesús lo sabe y lo entiende. Dice: pero Jesús no nos deja solo a nuestros recursos, a nuestras emociones, a lo que yo pienso. No, Él está en nosotros, porque el Espíritu de Dios mora, el Dios morando en nosotros, y es el que nos dirige, nos da la palabra de consuelo, y nos dice: sí, es Dios, yo estoy contigo en las buenas y en las malas, aunque a veces ni sintamos nada, pero Él no miente, Dios no miente, y es prometido. Su sufrimiento nos recuerda que quizás, más que nada, Jesús, las maneras de Dios no son nuestras maneras. Vivimos en una cultura secular, en un mundo alrededor que nos empuja continuamente, que desprecia el sufrimiento y piensa que es algo inútil que tratemos de tal manera que el mundo, si tú vas al médico o psiquiatra o psicólogo, lo que sea, que es lo que nos dan pastillas, nos empujan pastillas, nos meten pastillas, nos imponen medicamentos para que no tengas dolor, sea porque perdiste un ser querido, te meto pastillas.
Y es así que se está haciendo, pues no tienes la mente bien o es depresión o lo que sea, o si es cáncer, pues el mundo, esa es su cultura y eso es lo que nos empuja y nos da a hacer, nos impone, esa es su cultura. Y también no solamente a través de medicamentos, de experiencias y distracciones. Busca otra cosa que distraiga tu mente, y yo no, quizás esa es la cultura del mundo, que busca lo que sea para distraer mi mente y no pensar en ese sufrimiento. El mundo tiene su propio evangelio. Y verdad que lo hemos dicho, el mundo ha creado su propio evangelio, porque por eso dice que no necesitan de Dios. El mensaje del mundo es incompleto y nada va a demostrar eso incompleto más que la inhabilidad del mismo mundo para hacer sentido el sufrimiento, porque no quieren ni sufrir ni pasar por el sufrimiento. Nadie quiere pasar por eso, pero es que vamos a tener que pasar porque es así. Pero el mundo no quiere ni hablar de ese tema ni nada. No, ni me hables de eso ni nada. So, en la manera que el mundo lo agarra es diferente a nosotros como hijos de Dios. So, el mundo no puede hacer lógica, no puede tener sentido al sufrimiento porque ve el sufrimiento sin sentido ninguno. Ver sufrimiento sin sentido, sin valor, inútil. Inútil. Ellos esperan a llegar a ese momento, pero actúan en un mundo que que es un mundo natural, no sobrenatural. Nosotros actuamos en el sufrimiento en una forma sobrenatural. ¿Cómo lo hacemos? Agarrados de Dios. Estoy pasando por el sufrimiento, pero estoy agarrada de Dios, creo en Dios, aumenta mi fe. Señor, clamo a ti, dame tu auxilio, dame tu socorro. La iglesia está orando por mí y Dios, tú puedes hacer un milagro y tú eres Dios de milagro y creo en ti y tú eres Padre de verdad y tú no mientes y no es tu naturaleza y soy tu hijo, soy tu hija, algo de todos los días. Eso es diferente a cómo el mundo, por eso el mundo evita y dice que es inútil, no tiene fundamento el pasar por dolor o sufrir. El mundo no tiene respuesta a lo que es irremediable, no tiene respuesta. Y por eso lo trata de evitar. Y evita también el sufrimiento en su vida. Es algo que dice, pero aún así no se puede evitar. La escritura, en el Viejo Testamento, en la palabra, el sufrimiento era consecuencia del pecado. Estamos hablando aquí de un caso diferente. Pero según él dice, algo que se veía mucho, que lo vemos, porque el pueblo de Israel pecaba continuamente. El sufrimiento era presentado entonces como castigo de parte de Dios para el resultado de esta gente que directamente ahí cara a cara pecaban contra Dios y saben las cosas que hicimos y no vamos a meternos. En el Nuevo Testamento Jesús libremente anuncia con sus palabras y cómo caminó y sus acciones que el sufrimiento sí tiene valor. Es una herramienta, dice, según el Nuevo Testamento, es una herramienta para transformarnos en personas más llenas de amor y más de compasión y más sensibles. El sufrimiento y esta herramienta, el sufrimiento es una herramienta, así lo ve. Este hombre, según lo describe, es una herramienta que dice que nos lleva y nos guía a un reino espiritual, a una esfera espiritual diferente, porque cambia nuestra perspectiva, hasta nuestra oración cambia y la relación con Dios cambia y la relación con otros cambia porque vemos las cosas diferentes. Esta herramienta que es el sufrimiento nos lleva a una esfera espiritual, a un terreno y a un reino espiritual. No que no estábamos en eso, sino que venimos a una realidad más del reino espiritual de Dios. Entonces le encontramos más significado al sufrimiento. Ahora vamos a aclarar, dice, no estoy sugiriendo que debemos buscar por pasar por sufrimiento. Y hay un gran, dice great deal. Hay gran sufrimiento en el mundo. Hay un gran sufrimiento en el mundo que tú y yo debemos hacer más para poder aliviarlo. Y lo podemos aliviar como iglesia porque tenemos la respuesta, tenemos el Consolador con nosotros, tenemos a Dios y podemos nosotros animar a otros. ¿Quién sabe que ustedes ahí puedan animar a otros padres? No se sabe que están en desesperación ahora mismo, esperando algo con su hijo o su hija. O sea que nosotros somos los que traemos también en medio del dolor. Wow, que podamos consolar a otros.
Dice, podemos correr de eso, podemos tratar de correr, pero es inevitable pasar por el sufrimiento. Es aceptarlo o permitir que nos transforme en unas maneras inimaginables, en unos misterios de Dios, lo que Dios puede hacer a través del sufrimiento, que es una herramienta. Dios la ve como una herramienta. Podemos permitir que el sufrimiento nos enoje, o podemos permitir que nos enseñe a amar completamente más a otros y amar más la vida y amar más a Dios y quizás ser de bendición a otros que están a nuestro lado. Por cientos de años los cristianos este, se hablan bajitito unos a los otros y se ofrece todo lo que tienes a Dios. A veces decimos, dale todo a Dios, dale todo a Dios. Las escrituras nos animan a ofrecer todo lo que sucede en nuestros días. Todos los días ofrecemos eso, como ustedes. Te ofrezco a mi hijo, te ofrezco a Pablito, lo ofrecemos. Tú estás en esto, tú estás en este asunto. Las escrituras nos animan que nosotros todos los días vengamos delante de Dios con nuestro gozo o con nuestras penas o con nuestros sufrimientos, vengamos a Dios en oración, y eso lo sabemos. El sufrimiento dice que es una oración poderosa. La oración del sufrimiento es diferente a una oración simple. Dice que es una oración poderosa. Una vez más que vengamos a realizar esto, vamos a empezar entonces a rendirnos más, a, a saber que es inevitable que vamos a sufrir, aunque seamos hijos de Dios, pero en forma diferente lo vamos a poder acercarnos a eso, y vamos a ver que es una herramienta, que sí es una herramienta, y Dios sabe por qué y por qué no permite o permite algo. Eso dice, cuando realizamos esto, podemos entonces ofrecer con libertad todo en oración, nosotros mismos, nuestros amigos, nuestra familia, por el mundo. Vamos a ser mucho más sensitivos, vamos a ser llenos en medio de todo eso, de esa herramienta de sufrimiento. Vamos a ser llenos de una permanente, duradera paz. Va a haber una paz aún en medio del sufrimiento. Dios prometió, nos habló de que sí, vamos a sufrir, lo dijo, ¿verdad? Su liderazgo fue único y demasiado. En ningún momento Él te dijo, las cosas van a ser dulces. No le pasó dulce por encima algo que es amargo. O no, te le va a pasar un poquito de azúcar para que te lo come y te guste. No, Él dijo las cosas como iban a ser. Vamos a sufrir persecución, va a haber dolor, va a haber enfermedad. Pero nos dirigió por el ejemplo de Él y el compromiso. Él pidió que hiciéramos un compromiso para aquellos que los quisieran seguir. Le decía, si me quieres seguir, tienes que olvidarte de todo. Toma tu cruz y sígueme. Le digo, pero haz compromiso conmigo. Por más de 2000 años, héroes, campeones, santos, hombres de la Biblia, de la cristiandad por año, han meditado sobre la pasión y la muerte de Jesucristo. Quizás este es el tiempo que podamos explorar quién fue ese hombre tremendo, héroe y genio Jesucristo de la cruz que murió por nosotros. Wow, podamos meditar más en eso. El mundo cambió a las 3 de la tarde, el mundo fue cambiado ese viernes, que le dicen Viernes Santo, fue cuando murió, cuando Jesús dio su vida por todos nosotros. Eso fue lo que cambió el mundo. Jesús fue radical. Radical es alguien que dice la verdad ahí cruda, no te escondo nada, esta es la manera que es. Él dijo en Lucas 9:23, que creo que está por aquí, Lucas 9:23, si lo encuentro rapidito, que no tengo, decía, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz, y es toda forma de cruz, toda clase de sufrimientos. Y sígame. El mandato es claro. No sé, I don't know what is your cruz. No sé cuál es tu cruz, dice el que escribe, pero estoy segura cuál es la mía. Y algunos días soy más difícil de levantarla y cargarla, y otros días pues digo, esta es la vida y Dios está conmigo, voy a cargar mi cruz. ¿Qué cruz es la que Jesús te está invitando a cargar, a tomar y cargar? Lo que sea, el Cristo resucitado te va a ayudar a cargarla. Él nos va a ayudar a cargarla. No estamos haciéndolo solos. Ustedes no están solos.
Él dice, tú no estás solo, no estamos solos, no la están cargando solo. Parece a veces que está bien pesada, pero Dios te está ayudando a cargarla. So, Él dice, aquí lo último, dice, el sufrimiento nos transforma en una manera inimaginable que no podemos imaginar. Lo llama hasta una herramienta, my God, para nosotros despertar al mundo a nuestro alrededor, que quizás estábamos dormidos en un lado y no sabíamos. Dice en el verso para meditar en Romanos 5, Romanos 5, 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación tiene que producir paciencia. Y la paciencia va a venir prueba. Y la prueba es esperanza, porque tenemos esperanza en Él. Esto el mundo no lo entiende. Dice, esta gente es loco. Sí, por eso dice que es una herramienta, porque en medio de la tribulación del dolor, nosotros maduramos nuestro carácter y nos agarramos más de Dios. Y Él es esperanza viva. Y yo añado el 5, la esperanza no avergüenza. No vamos a ser avergonzados porque hemos creído en Dios que es real, en alguien que murió por nosotros en la cruz. ¿Quién va a dar su vida por nosotros? Nadie. Porque el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No seremos avergonzados. Dice, bienaventurado el varón que confía en Dios y que pone su mirada en Dios, que confía en Dios. Y dice el Salmo 34, rapidito. Aquí está, Salmo 34, 19, dice, muchas son las aflicciones del justo, muchas, no dice que son pocas, muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová, de todas ellas habrá salida. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4, 8 al 9. 4, 8 al 9. Segunda de Corintios dice, vamos a ver lo que dice. 8 al 9 dice, desde el 7, tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro. La excelencia que sea de Dios, del poder de Dios y no de nosotros. Pues dice el 8, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuro, mas no desesperados. Él no lo va a permitir. Perseguido, no nos va a desamparar. Derribados, muchas veces. Ustedes tienen que estar derribados en lo físico, en todo, con lo que están pasando con su hijo. Pero no estamos, Dios no va a permitir que sean destruidos, ni tampoco va a permitir que sean desamparados, ni tampoco va a permitir que lleguen a apurarse, ni a tribularse, ni a perder las fuerzas, ni la fe, porque dice que no, dice, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros vivimos siempre, nos entregamos a Dios siempre, a muerte por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en esta carne mortal, en todo sufrimiento, en todo lo que pasemos. Yo sé que son todas tratando de todo lo positivo, ¿verdad? En los momentos difíciles, el mundo actúa diferente. El mundo, pues me meto pastillas, me meto a un de esos de locos, me voy a beber, me voy a bailar, me voy a tener sexo, me voy a volver loca. Yo sé porque yo pasé por eso y pensé que había muchas distracciones o montones de cosas, drogas, lo que sea, para yo poder distraer y no pasar por el sufrimiento. Y todo lo que él dice y pregunta a lo último para terminar, ¿estás tú dispuesto a sufrir un poco para poder crecer espiritualmente? No siempre todas las razones son de que Dios quiera que crezcamos espiritualmente. A veces es parte del sufrimiento, es parte de la vida, es algo, como dice, que lo usemos como una herramienta y explicamos ahorita por qué. Y la oración dice, enséñame, Señor, a abrazar el sufrimiento del que no puedo yo esconderme en la vida y mantén una mente. Keep me ever mindful. Mantén que yo tengo una mente que aquellos también sufren quizás más de lo que yo estoy sufriendo, que yo pueda tener también esa mentalidad y
Yo sé que había otros versos, pero ahora mismo no lo hicimos rapidito. So, eso es lo que le queda traer. Y, y él le llamó haciendo sentido al sufrimiento. Y como dice, que eso es lo más que me gustó, es una herramienta que transforma la gente a acercarse más a otro, ver el dolor de otro y amar, a expandernos. A veces nos expandemos. Es una herramienta que te expande, que nos lleva y nos guía a un mundo espiritual que quizás todavía no habíamos llegado. No sabemos. Siempre pregúntele en cuál es el propósito de todo esto, porque Dios hace cosas, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo maravilloso. Dios le bendiga y espero que esto les ayude y seguimos orando, porque para Dios nada es imposible y Dios va a hacer el milagro, porque Él es Dios de milagro, Él es el Señor de lo imposible.